Minata Reviews. Hoy volvemos a algo que hacía tiempo que no traía al canal, que son los libros. ¿Y por qué traigo de nuevo los libros? Pues porque aparte de que me encantan, y sobre todo todo lo que tenga que ver con el lejano oriente, es decir, con Japón, con China y todo el sudeste asiático, o Corea, pues os los traigo porque es una de las partes que según las estadísticas de aquí de YouTube Studio y que según yo lo que veo en comentarios, etcétera, y en likes, etcétera, etcétera, pues os gusta mucho. Y entonces he decidido traeros otra vez pues libros. A lo largo de este año van a salir, os voy a ir trayendo más libros y este va a ser el primero que os traiga, que es Esto no estaba en mi libro de Japón de Beatriz Lizana López. Aquí lo tenéis, ¿vale? Este libro es de la editorial Almuzara y realmente es un libro bastante interesante porque aquí la señora Beatriz Lizana López, que es una licenciada en Ciencias del Trabajo y Turismo y máster en Periodismo de Viajes, a raíz de que estuvo en Japón, pues decidió sacar una larga temporada, decidió sacar este libro para desmitificar algunas de las cosas que se piensa sobre los japoneses. Por ejemplo, la contraportada, que la tenéis aquí, os la muestro, voy a leer un poquito. Dice: Japón no solo hay que conocerlo, sino también interpretarlo. Es decir, si vas a un país, aparte de conocerlo, tienes que saber interpretar por qué hacen ciertas cosas sus habitantes. Así como para entender el presente hay que investigar el pasado. Es decir, no quedarse solamente con el presente de por qué hacen esta serie de cosas, sino también investigar por qué en el pasado o de dónde vienen y cómo se hacían en el pasado. Y por ejemplo se pregunta a ella misma y dice: ¿qué relación tienen los cosplayers con los doujinshi? Cosplay, ya sabéis que es aquella persona que vemos en los... a lo mejor sale en la noticia y ves a alguien disfrazado de, yo que sé, de Shin-Chan, y resulta que es como si fuera un disfraz, pero que se hace a través de que le gusta mucho ese anime, es un fanático de ello, etcétera. Y se pregunta qué tiene que ver con el cosplayer con el doujinshi. El doujinshi es los mangas autopublicados por la misma persona, es decir, una autopublicación. Por ejemplo, también se pregunta: ¿es difícil hacer amigos del país flotante? En Japón sabéis que es complicado hacer amistades en el sentido de que los japoneses les cuesta mucho abrirse al extranjero, y para ser un buen amigo de un japonés tienes que meterte mucho en su círculo y hacer que se vayan abriendo, darte a conocer, y sobre todo algo muy importante es que puedas aprender su idioma. Así no vas a tener tantas barreras. Entonces van a ver que tienes interés en su cultura o lo que ellos hacen. Por ejemplo, también se pregunta si existe la obesidad en Japón. Siempre hemos visto a los japoneses muy delgados, pero claro que sí que existe. ¿Cómo se utiliza un diccionario en su idioma? Tened en cuenta que el japonés pues tiene los kata, tiene los kanjis, las distintas maneras de escribir, y es bastante complicado. ¿Por qué hay palabras niponas que se parecen al español? Pues también se pregunta ello. ¿Acaso el cerebro japonés es diferente del occidental? No es que sean a lo mejor diferentes, sino por mi experiencia personal, puedo decir que no es que sean diferentes, sino que tienen una manera distinta de pensar, y eso está muy relacionado también pues con su manera de ver el mundo, su manera de interpretar la religión, su manera incluso de interpretar al propio Dios. Eh, ¿Por qué se adoptan adultos varones en Japón? Eso también es muy interesante, pero tendréis que leer el libro. ¿Y de verdad los nipones trabajan tanto? Hombre, pues sí que trabajan, pero es una cosa más bien relacionada con la productividad. Y la productividad está relacionada que, como allí piensan que cuanto más trabajes y más horas eches en el trabajo, pues más mejor vas a hallar ese trabajo, en principio. Pero bueno, esto también se va a desmentir un poco en parte aquí dentro del libro. ¿Y qué hay de cierto sobre el excesivo respeto de los japoneses hacia los demás? Es la manera en que ellos, por ejemplo, son tratados desde pequeños, es decir, su educación. Y una de las partes principales de la educación japonesa es el respeto a los demás. También viene a decir aquí, por ejemplo, en la contraportada: el Imperio del Sol Naciente es un país con un fuerte sentido de grupo, muy seguro y homogéneo. Sí, es una gente que le encanta estar homogenizada, que le encanta hacer las cosas en grupo, y por eso veis siempre que cuando hay olimpiadas o cuando hay deportes o cuando que en las películas siempre veis que hay un montón de gente ahí apoyando. Es una gente pues que le gusta trabajar muchísimo en grupo. Pero realmente es así, y así con un montón de cuestiones más que os vais a tener que plantear una vez hayáis leído el libro. De dentro del libro os puedo comentar que tiene una extensa bibliografía, vais a verlo por aquí,
que está acompañado del libro de fotografías, ¿vale? Y aquí tenéis, pues tenemos, ahora lo vais a ver, perdonad. Aquí tenéis, por ejemplo, la bibliografía, que son varias páginas, para que veáis que se lo ha trabajado bastante aquí nuestra amiga Beatriz Lizana López, perdón. Y no es muy largo, es un libro que se lee prácticamente del tirón, son 236 hojas y tiene muchas imágenes, ¿vale? Está ilustrado con fotografías para poder entender mejor. Y tiene algo muy interesante del índice, ¿verdad? Que estoy aquí mirando. El libro es del 2021, para que lo sepáis, ¿vale? Es de Editorial Almuzara, en su parte de colección histórica, ¿vale? Y se divide en varias partes el libro, y son estas. Japón, un recorrido por Japón en 10 minutos, hablar y escribir en japonés, que es lo que os comentaba, que tiene 4 apartados, costumbres gastronómicas, que por ejemplo se pregunta si hay mucho arroz, por qué se come tanto arroz dentro del país. Hay una cosa interesante que dentro del país, hace poco leyendo una información, se preguntaban si Japón podía sobrevivir sin los alimentos que vienen de fuera. Hay que tener en cuenta que Japón importa mucho de fuera porque es un terreno montañoso. Japón son muchas islas, pero hay poca zona de cultivo, las ciudades están creciendo mucho, y se preguntaban si podían sobrevivir sin la comida y sin todo lo que viene de fuera. Y la verdad es que cuando se lo preguntaron decían que solamente iban a poder comer un poco de pescado, el propio arroz y poco más, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Las borracheras de infarto. Las borracheras de infarto aquí en el libro lo que se va a referir es por qué está esa costumbre de beber tanto alcohol en Japón, sobre todo una vez has salido del trabajo. Eso se hace más bien para, como las jornadas laborales son tan largas, pues se hace para confraternizar con tus amigos del trabajo y poder pues tener una comunicación con la gente fuera del puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque al ser las horas de trabajo tan largas, los niños estudiar tanto y las madres prácticamente pues estar un poco más que a lo mejor a veces incomunicadas, que no ven a nadie, o que sus hijos están pendientes siempre del teclado, del ordenador, de todas estas cosas, pues como que la parte esa familiar de la antigüedad que había en la religión, que veíamos en las películas de samuráis, etcétera, etcétera, con la importancia de una familia, pues no se haga tan presente, y que ahora pues esté más deshumanizada y sea más tecnológica, pero que la tecnología a veces lleva a que no tengas amigos de verdad y solamente sean virtuales, ¿vale? También la importancia del espacio cuando se viaja en solitario, es decir, el respeto que tienen los japoneses al espacio dentro de un tren, el cómo, pues si ven a una persona embarazada, pues la dejan que se siente, el apartarse, el que no te molestan durante el trayecto, el que guardan respetuosamente las distancias, el que te esperas por ejemplo, a entrar y a salir de los vagones y no entras como si fueras una manada de búfalos, o, por ejemplo. Hay una otra parte muy interesante que le dedican muchas hojas, por ejemplo, desde la 87 a la 123, que va a hablar sobre la familia y la mujer, cómo es la familia en Japón, las relaciones sentimentales y el sexo, los desfavorecidos, los marginados, y así un largo etcétera de cosas que pues vas a entender un poco más. Perdón, he dicho 126, era hasta la 113. ¿Vale? Y vas a entender un poco cómo es esa familia, cómo se llegó a ese concepto de familia, por qué ahora se está en malos sitios, los roles de género y la jerarquía, que todavía hay algunos roles de esa jerarquía, todavía es un país, Japón, por desgracia, machista, y es un país en que todo está más bien jerarquizado y que es muy difícil ascender, por ejemplo, en puestos de trabajo, etcétera. Y es un país que también el rol de la mujer en el trabajo, pues como en otros muchos países, está muy por debajo de lo esperable. De hecho, hace poco, y ya lo llegué creo a comentar en otro vídeo, que se decía que estaban decidiendo el gobierno japonés de poner en práctica una serie de campañas explicativas y que van a hacer que la mujer tenga más chance o posibilidad de subir en el escalafón social del trabajo y tenerlas más en cuenta, porque a día de hoy se dice que está trabajando más la mujer que el hombre en Japón, que el hombre se está quedando en casa y la mujer está yendo a trabajar, ¿vale? Así con un montón de cosas más. También tenemos, por ejemplo,
Tokio bajo tierra, que es la parte terrestre que hay en Japón, es decir, se refiere más bien a los metros, etcétera. Cómo es vivir como extranjero en Japón, que también eso es muy importante para aquella gente que quiera vivir ahí en Japón, y cómo es lo que tiene que hacer, cómo tiene que llegar, cuáles son los trámites, y cómo hay que renovar esos visados, etcétera, etcétera. Y cómo es la infancia y la juventud en Japón, que eso también es muy importante. Yo ya sé, en muchos vídeos os explico que la juventud japonesa, pues como os digo, está más centrada en lo tecnológico, está muy centrada también en los estudios, pero esos estudios les agobian demasiado, esa tasa alta de suicidios, etcétera, etcétera. El camino a la escuela, por ejemplo, las escuelas públicas, un sistema educativo diferente, todo esto se lo plantea aquí los distintos valores, etcétera, que tienen aquí en Japón. Otra de las partes del libro es así trabajan, es cómo trabajan los japoneses, cómo tiene la conciliación, por ejemplo, laboral. La cultura pop, o sea, el terror japonés, solo un disfraz. Solo un disfraz se refiere pues a eso, a lo de los cosplayers, etcétera, etcétera. Si hay una doble cara dentro de los japoneses, si hacen esos cosplayers para enmascarar un poco su personalidad o para salirse de ella y salirse de los costes sociales que hay. Mucho más que los dibujitos, es decir, que los mangas y los animes no son solamente dibujos, sino que es una cultura dentro del propio Japón que exporta mucho, es como el K-pop en Corea, que es una baza muy cultural muy fuerte, que exporta la cultura. Pues en Japón pasa lo mismo pues con el anime, que es una auténtica maravilla. El ser o no ser otaku, la gente cuando dice de Japón dice, oye, es que a lo mejor en Japón solamente hay otakus, o sea, como símbolo despreciativo. En Japón hasta hace muy poco, siempre ha estado mal visto, en mucho tiempo estuvo mal visto la palabra otaku. Es a raíz de los 90 y a raíz de Densa Otoko, etcétera, que la cosa de la palabra otaku dejó de ser tan peyorativa, y ha habido películas muy interesantes como por ejemplo Wotakoi, que explican que es una manera divertida de ver y que os recomiendo que la veáis, a ver si la traigo algún día al canal. Y el anime y la película, que por ejemplo la hace Kento Yamazaki, que de Yamazaki os dejaré por aquí arriba cosas que ha hecho él sobre anime, porque se le llama el rey de las adaptaciones del anime. Pues os va a interesar bastante y vais a entender pues por qué es tan importante el ser o no ser otaku en Japón, porque muchas veces no está bien visto. Y parece increíble, pero es así de cierto, porque se les considera, pues igual que en otros países se les considera frikis, pero a día de hoy están mucho mejor vistos. Y luego, la última parte, el libro es de 2021 y te va a hablar de cómo se prepararon los japoneses para esas no olimpiadas que se tenían que haber celebrado en 2020 y ahora son en 2021. Y fueron en 2021. Y la verdad es que te explica muy bien cómo es la visión japonesa que tienen del deporte, cómo entender sus Juegos Olímpicos, cuánto les costaban las Olimpiadas, tener en cuenta que hubo manifestaciones para que no se hicieran las Olimpiadas, y ya porque se habían pasado, porque la gente no tenía interés, y sobre todo porque llegó la famosa pandemia y dio al traste con unas Olimpiadas que podrían haber sido mucho mejor. Y luego pues te explica un poco el deporte tradicional. Mucha gente piensa que pueda ser el sumo, pero también está el judo. Los dos son muy importantes y la verdad es que te explica un poco cómo es el judo. Y la paradoja pues de la modernización dentro de ese deporte, de los deportes. Y en sí esto es de lo que aborda todo este libro que hace aquí maravillosamente hecho, que es el de Beatriz Lizana López. En cuanto dice de los marginados, que es interesante, tenemos aquí esta fotografía, que es el de los Ainu. Los Ainu son esa gente que estaba antes de que llegaran lo que hoy conocemos como los japoneses actuales, y resulta que los Ainu no son como los japoneses de a día de hoy, son más morenos, se dejaban sus barbas, tienen sus propias tradiciones, no compartían idioma. Hubieron desde parte de Japón intentos de asimilación, de desculturizar a esta gente, de quitarle su cultura, etcétera, etcétera. Y era una gente que vivía en lo que era el norte del país y son los primeros habitantes que tenía prácticamente Japón en la isla, ¿vale? Y así con muchísimas otras cosas. Tenemos pensadores. Aquí tenemos, por ejemplo, a alguien muy importante que dio a conocer mucho la cultura japonesa, que es Lafcadio Hearn, con su mujer japonesa. Aquí lo tenéis, es un personaje muy interesante. Os dejaré información sobre él ahí en la descripción del vídeo. Y poco más que contaros. Espero que os interese este libro,
que lo leáis, que lo podéis encontrar en cualquier página online de ventas, ya sea Amazon, Iberlibro, etcétera, etcétera. Yo lo compré en mi estancia en México, así que si lo encuentras en México lo puedes encontrar en cualquier lado. Es un libro muy interesante y fácil de leer. Nada más, espero que os haya interesado, que os interese, con esto os llegue a interesar más la cultura japonesa y que os lo leáis y que me lo comentéis ahí a ver qué os parece, si está acertada o no la autora, y si alguno de vosotros va a viajar a Japón, pues lo puede tener como un poco de referencia. Nada más, le dais un buen like, lo comentáis, lo difundís el vídeo también, el libro también, y dejáis muchos comentarios que siempre son de agradecer, y además pues cuanto más visiones tengamos de alguien que podido estar en Japón o que le interese la cultura japonesa, pues muchísimo mejor para poder tener una comunicación mejor dentro del canal. Por aquí os voy a dejar mis redes sociales que tenéis para lo que vosotros queráis, que siempre respondo a la mayor brevedad posible. Por aquí abajo aparece el correo electrónico por si os interesan la literatura, los libros, etcétera, etcétera, y aparte también este libro, por si queréis profundizar más en él y queréis que os comente alguna cosa más, pues ahí está ese correo electrónico, al igual que de todas las otras reviews que he subido al canal. Y finalmente, pues ahí está el botón de suscripción si os interesan mis vídeos, y la campanita una vez suscritos si queréis que YouTube os avise, Naginata ha subido un nuevo vídeo, ¿por qué no vais a verlo? Nada más, espero que os haya interesado, nos vemos en un próximo vídeo, cuidaros mucho, muchísimas gracias.